Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo video de las plantas. Hoy vamos a hablar de las suculentas, vamos a ir de lo básico y vamos a ir subiendo. ¿Qué me refiero con ir de lo básico a empezar a subir, digamos, el nivel, por así decirlo? Es que realmente el término suculenta es una palabra, digamos, popular, se dice muy popular a un grupo, pero un grupo súper gigante de plantas, a un grupo donde entran muchísimas plantas que incluso hay bastantes de diferentes continentes incluso. Es lo que vamos a ver. El día de hoy quiero hablar un poco de las echeverias, que es una de esas familias que entra dentro de ese grupo. Por ejemplo, están los cactus, están, por ejemplo, estas que son las euforbias. Las euforbias parecieran cactus, pero no. Y esta familia me gusta mucho porque es muy diversa. Hay tanto estos que parecen unos cactus, este que ni siquiera parece un cactus, que está acá en una bolita, la bolita. También están los agaves. Vean, los agaves también entran dentro de esa categoría. Como les decía, las echeverias, los sedum, por ejemplo, aquí tenemos un sedum, los pachyphytum, aquí tenemos varias especies de pachyphytum. También los graptopetalum, que los graptopetalum también se llegaría a pensar que son echeverias, pero no. Ahora les voy a explicar por qué. También están las jawortias, que las jawortias, son del continente africano. Obviamente la mayoría de las jawortias que se comercializan, que se venden, que llegan a adquirirse, no vienen directamente de África. Ya son cultivares que se fueron trabajando en Tailandia, China y en Corea. Sobre todo en Tailandia. Hay muchos, y Corea, hay muchos cultivares que ya son los que se comercializan aquí. Realmente originarias casi no llega a haber. Otra familia, otro género de ellas, de estas que se encuentran en África, son los litops. Estos son igual de origen africano, al igual que las cabortias, es lo que les decía. No solamente las suculentas son de un solo continente, incluso son de diferentes continentes, de diferentes lugares, porque todas tienen una misma característica, que es donde empezamos con esto, que son las suculentas. ¿Y cuál es esa característica? Esa característica es la peculiaridad de que ellas tienen alguna forma de guardar muchísima agua dentro de ellas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo esto está lleno de suculentas, digamos, ¿no? Más en cambio, por ejemplo, estas que están aquí, son otras plantitas que tenemos. Vean las hojas, son hojas delgadas, no están especializadas en guardar agua, tienen hojas delgadas. Más en cambio, las echeverias o cualquier otra de las suculentas, si se fijan, de alguna forma llegan a ser gorditas. Esta tiene las hojas gorditas. Los litops, todo su cuerpo es al mismo tiempo la hoja y al mismo tiempo es lo que guarda el agua. Las jaguartias, ni se diga, tienen agua completamente en sus hojas, ahí almacenadas. Y como les decía, hoy quería hablar un poco sobre las echeverias. Voy a subir varios videos hablando de todas las familias que tenemos por aquí. Hoy vamos a empezar con las echeverias. ¿Cuál es una de las características de las echeverias? Que ellas crecen en forma de roseta. Generalmente solamente crecen en forma de roseta las echeverias. Pero por ejemplo, uno llegaría a creer que los Grautopetalum entonces también son echeverias, ¿no? Y ahí es donde entra esta otra característica que se puede definir con cualquier planta. Para tú determinar si una planta es de cierta especie, de cierta familia o así, es con la floración. La floración de cada planta determina específicamente a qué familia pertenece, ya que como hay muchas similitudes entre varias plantas, así es como se diferencian, porque sí tienen características específicas. En este caso, por ejemplo, las echeverias, aquí tenemos estas que son de semilla, que ahorita están floreciendo, y vean cómo es la inflorescencia. Si se fijan, tiene forma de campanita, y es, digamos, de tipo racimo. Es de tipo racimo porque da varios botones y es como forma de campana, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de los de Graptopétalo, si se fijan, ahorita mismo no tenemos floración como tal abierta, apenas se está formando, vean. Pero si se dan cuenta, las ramas, la floración se forma como, digamos, como en una red, no es solamente un tallo, sino que son muchísimos tallos y ellos llegan a abrir y son la flor además abre así, es una flor abierta, por así decirlo. Más en cambio las echeverias no. Y por ejemplo, hablando de floraciones, hablando de inflorescencias, en este caso aquí tenemos un sedum. Vean cómo es la floración del sedum. ¿Ya vieron cómo es?
digamos que es más similar, ahora sí que ahora sí es a una flor normal, por así decirlo. Y vean, por ejemplo, esta otra echeveria. Vean, es el mismo caso, es una floración en racimo, pero es como una campanita. Yo le digo que es una forma de campanita, pero es una campanita así como, no sé, está curiosa, porque floración como en campana, por así decirlo, también florece así los pachyphytum. Por ejemplo, aquí tenemos uno que floreció, vean cómo es la floración. Pero a diferencia de las echeverias, por ejemplo, con los pachyphytum, aquí están los dos. Vean cómo ellas terminan abriendo digamos, los pétalos, las brácteas alrededor del botón. Son estos piquitos que se ven aquí como verdes. No sé si esto vaya a enfocar. Bueno, esos piquitos verdes que se ven ahí alrededor, ¿ya vieron? Esos los llegan a abrir, ¿no? Cuando ya maduran. Y más en cambio, por ejemplo, los pachyphytum no. Ya vieron que ellos tienen como hojas muy gorditas alrededor de la flor. Sí da en racimo, pero ya vieron que es diferente, es bastante diferente a comparación de las echeverias, por ejemplo, ¿no? No tenemos ahorita de carásula, pero también las carásulas florecen, por ejemplo, del ápice. Tanto las echeverias pueden florecer del ápice como no, pero no es un determinante. Por ejemplo, aquí tenemos este otro pachi. Vean cómo es la floración, es bastante diferente a, como les digo, al de las echeverias, equeverias. Vean esta de aquí. ¿Ya vieron? Cómo es bastante diferente. Podemos ver más ejemplos de floración en esta que está aquí, en la echeveria. Vean cómo la floración determina bastante a qué familia, a qué especie pertenecen. Entonces ese es un detalle a tener en cuenta, pero eso no quiere decir que no pueda haber híbridos entre familias. Por ejemplo, puede haber pachiverias, icedeberias o graptoverias. En este caso, por ejemplo, tenemos esta que está aquí, que sí seguramente es un híbrido. Este híbrido se formó cruzando un sedum, que es este que está aquí, véanlo. Vean cómo es el crecimiento de los hijos, cómo se va formando. Y si se fijan, sí se asimila bastante a esta que está aquí. ¿Ya vieron? Y además, esta es una Derenbergia enana, por ejemplo, vamos a hacer la comparación. Esta, como es una Cedeveria, tiene porte muy pequeño. La mamá ya no va a crecer más que esto, y vean. Y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos una que posiblemente sí resultó de la cruza de Derenbergia con colorata. Entonces vean la diferencia de tamaño. Es 3 veces el tamaño de la Derenbergia. Ahorita porque no puedo como que ponerlas tan de lado, pero vean. ¿Ya vieron? Es como 3 veces el tamaño de la Derenbergia. Entonces pueden salir cosas muy interesantes incluso en las cruzas entre familias. Pero también está bien que sigamos con lo que son las especies, ¿no? Entonces, todo esto es muy padre de las suculentas. Y hablando de las echeverias, es lo que les digo. Aquí tenemos de todo. Por ejemplo, en esta mesa tenemos de todo. Aquí hay echeverias, allá hay un pachyphytum. Vean, allá hay un pachyphytum. El sedum que les mostré. Acá hay otro sedum. Vean, aquí hay otro sedum. Y justo detrás hay un pachyphytum. ¿Ya vieron? Justo detrás hay un pachyphytum. También están los cotiledones. Los cotiledones son estos. O la garrita de oso. La garrita de oso también es un cotiledón. Este que está aquí también es un cotiledón. Vean, que parecen como orejitas. ¿Ya vieron? Esto que está aquí blanco. Y la floración, si se fijan, es diferente. Dan ramas largas, por así decirlo, y son muy pocos botones. A diferencia, por ejemplo, de lo que les digo, de las echeverias, que dan en racimo. Vean, aquí hay un agaboide. Y vean también cómo es la floración. Vean, las da en racimo como una campanita. Yo así les digo, que es una campanita. Entonces sí, esta es una vista rápida, digamos, en términos generales, a las diferencias de las echeverias con otras familias. Y voy a hacer otros videos diferentes. También van a ser bastante cortitos, muy cortitos. Hablando un poco de las familias, de los pachis, de los crásulas, de los sedum. Y así vamos a hablar un poquito de ellos. Lo que les decía, para empezar desde las bases, digamos. Y después también vamos a cosas más específicas como, no sé, diferencias de crecimiento de los pachyphytum con las echeverias. O cómo podemos cuidar un pachyphytum a diferencia de un sedum. O cosas así que son ya de cada familia, que vamos a ir viendo conforme vaya subiendo los videos. Entonces espérenlos. Los siguientes, como les digo, va a ser hablando de las diferentes familias de las suculentas. Y les digo, yo estoy tomándolo así como de suculentas porque
Es el término más popular que la mayoría de la gente conoce, que engloba, pero ya vieron que son muchísimas distintas que entran dentro de esta categoría. Por ejemplo, si se fijan, todas las Echeverias y Pachifitum y todo eso, que si es de aquí de México, digamos que si es de América, están aquí arriba. Pero si recuerdan, los Litops parecen piedras y las Jawortias tienen las hojas transparentes. Todo en la naturaleza tiene un porqué, tiene una razón de supervivencia. Ellos se encuentran entre la arena, entre piedras y entre hojarasca. Y como es demasiado fuerte el calor, ellos prefieren estar enterrados para así estar lo más frescos posible. Y por eso ellas se encuentran ocultas. Por eso tienen las hojas transparentes. Por eso los litops parecen piedras, porque están ocultos. Así ellos según donde ellos vivían, es su forma de adaptarse. Y por eso ellas están abajo de la mesa, porque como no están adaptadas a tener el sol directo, que de por sí no está directo, pero aún así es mucho para ellas. Por eso decidimos que, por ejemplo, la zona de las jaguartias es abajo de una mesa, porque así es como ellas viven. No les da el sol directo, sino que les da el sol filtrado. Entonces, eso sería todo por este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compártelo, porque vamos a seguir hablando de las suculentas y las echeverias, que es lo que aquí nos compete en este canal. Así que esperen los siguientes videos. Adiós.